Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un mundo que, a simple vista parece idílico. Sí. Un campo de flores, un enjambre de abejas. Pero los materiales que hemos analizado para esta sesión nos muestran una realidad, mucho más compleja. Totalmente. Una red de dependencias, de riesgos y también de oportunidades ocultas. La apicultura moderna, nos dicen, es inseparable del paisaje agrícola que la rodea. Es que es así. Es una relación que ha pasado de ser una simbiosis casi perfecta, donde agricultura y apicultura crecían de la mano, a una tensión constante. La intensificación agrícola ha reescrito las reglas del juego. Y por eso, la misión que nos hemos propuesto hoy es precisamente aprender a leer ese paisaje. Me gusta eso. Ver por qué un mar de girasoles puede ser un paraíso o, sorprendentemente, una trampa mortal para una colmena. Vamos a analizar las pruebas para descifrar qué hace que un cultivo sea un verdadero aliado y qué peligros se esconden tras una floración espectacular. Me gusta mucho esa analogía del detective, porque efectivamente dos paisajes agrícolas que en un mapa parecen idénticos pueden ser mundos opuestos para las abejas. La clave está en saber qué buscar. En leer entre líneas. O entre surcos, en este caso. Exacto. Pues empecemos por ahí, por el perfil del cultivo perfecto. Los informes hablan de la idoneidad apícola. Suena muy técnico, pero la idea es fascinante. No se trata solo de que un cultivo tenga muchas flores, ¿verdad? Hay algo más. Mucho más. Es como una lista de requisitos. Y lo crucial es que deben cumplirse todos. No vale solo con uno o dos. Vale. Primero, lo obvio, que ofrezca néctar o polen de calidad, que las abejas puedan aprovechar. Segundo, que la flor en sí sea accesible y atractiva para ellas. Claro, que puedan trabajarla. Eso es. Su morfología tiene que permitirles entrar. Tercero, la duración de la floración es clave. Un festín de 3 días no soluciona el mes. De acuerdo. Hasta aquí todo parece lógico. Pero los siguientes puntos son los que para mí cambian toda la perspectiva. Exacto. El cuarto requisito, que el cultivo no dependa de tratamientos con productos tóxicos justo cuando las abejas lo están visitando. Este es un factor que puede anular todos los beneficios anteriores. ¿Ya? Y el quinto, que para mí es el más importante y a menudo el más olvidado, es que ese cultivo se integre en una secuencia, en una sucesión floral equilibrada a lo largo de toda la temporada. Espera. Vamos a detenernos en ese último punto, porque es contraintuitivo. Lo es. ¿Me estás diciendo que un campo inmenso de colza, que parece el paraíso en la tierra para una abeja, podría en realidad ser un problema? ¿Que algo tan bueno puede acabar siendo perjudicial? Precisamente. Has dado en el clavo. Es lo que se conoce como el efecto festín y hambruna. Festín y hambruna. Si ese cultivo de colza domina por completo el paisaje durante 3 semanas, las colmenas crecen de forma explosiva. Pero si no hay nada antes y, sobre todo, nada después, se enfrentan a un colapso nutricional. Pasan de la abundancia absoluta a la inanición. Esa dependencia es una trampa peligrosísima. Lo entiendo. Es como basar toda tu dieta en un superalimento que solo está disponible un mes al año. Al cual. El resto del tiempo estás en serios problemas. La idoneidad, por tanto, no es una foto fija de un cultivo. No. Es la película completa de todo el paisaje. Exactamente. La idoneidad se evalúa a escala de ecosistema. Por eso, el apicultor moderno debe ser, ante todo, un ecólogo práctico. Entendido. La teoría está clara, pero me pregunto cómo se ve esto sobre el terreno. Si fuéramos ese detective del paisaje mirando un mapa, ¿qué cultivos debería marcar en verde como una apuesta segura? Sí. Los documentos que analizamos los agrupan de una forma muy útil. Sí, hay varios grupos de grandes aliados. Los primeros en aparecer en escena y son vitales son los frutales de floración temprana. Almendro, cerezo. Esos. Almendro, cerezo, manzano, peral. ¿Su función es estratégica? ¿Estratégica en qué sentido? Pues a ver, llegan justo al final del invierno. La colmena está bajo mínimos de población y de reservas.
El polen de estos frutales es como el pistoletazo de salida para la cría. Ah, claro. Es la proteína de altísima calidad que la reina necesita para empezar a poner miles de huevos y lanzar el crecimiento de la colonia. Sin ese empuje inicial, la temporada entera se puede ver comprometida. Es el gran desayuno energético tras un largo ayuno. Un desayuno crucial. Pero uno de los artículos señalaba su punto débil. Es increíblemente breve. Sí. Es un sprint, no un maratón. Exacto. Es una ventana de oportunidad muy corta e intensa, a menudo de apenas 2 o 3 semanas. Por eso, una vez pasa esa primera ola, la colmena necesita encontrar otros recursos. Y ahí es donde entra el segundo grupo de aliados. ¿Qué serían? Los cultivos leñosos nectaríferos. El mejor ejemplo son los cítricos, el naranjo y el limonero. Y también el castaño, más adelante en la temporada. Aquí ya no hablamos tanto de polen para la cría, sino de néctar para la producción de miel, ¿no? La miel de azahar es un clásico. Exacto. Son los grandes productores de néctar. La floración del naranjo puede literalmente inundar el campo de aroma y de néctar, dando lugar a cosechas de miel muy importantes y muy valoradas. Claro. No es casualidad que la miel de azahar o la de castaño sean de las monoflorales más conocidas. Definen regiones enteras. Entiendo los frutales y los cítricos, pero los textos dedican muchísimo espacio a dos cultivos que parecen ser el pan de cada día de la apicultura profesional, la colza y el girasol. ¿Son realmente tan importantes o es que simplemente ocupan extensiones enormes? Son las dos cosas. Son los dos pilares sobre los que se sostiene buena parte de la apicultura trashumante en muchas partes de Europa. Ya. La colza, en primavera, es una auténtica explosión de recursos. No solo néctar, sino también muchísimo polen. Provoca un desarrollo tan brutal de las colmenas que los apicultores tienen que estar muy atentos para evitar que enjambren. Vaya. El girasol, por su parte, es la gran floración del verano. Es la que proporciona la cosecha principal de miel del año para muchos profesionales. Pero en los informes se les describe casi como una moneda de dos caras. Un recurso potentísimo, pero con una advertencia en mayúsculas. Y es una advertencia fundamental. Tanto la colza como el girasol, al ser cultivos industriales muy extendidos, a menudo llevan asociado un uso intensivo de herbicidas e insecticidas. El gran problema. Su idoneidad depende al 100% del manejo agrícola. Un campo de girasol gestionado de forma sostenible es una bendición. El mismo campo, tratado con un insecticida sistémico en plena floración, es un cementerio de abejas. Uf, qué duro. El riesgo es tan grande como el beneficio potencial. Vale, nos quedan los aliados silenciosos, como los llamaba uno de los artículos. Ah, sí. Las leguminosas. Sí. Los tréboles, la aveza, la alfalfa. Son fantásticas, aportan polen y néctar de gran calidad y además tienen la ventaja de mejorar la fertilidad del suelo al fijar nitrógeno. O sea, un win-win. Son el ejemplo perfecto de una sinergia beneficiosa, tanto para el apicultor como para el agricultor que busca prácticas más sostenibles. De acuerdo, tenemos a los aliados claros. Pero luego están los cultivos de la zona gris, los que los documentos califican de interés medio o condicionado. Sí, Suena a que vienen con mucha letra pequeña. vienen con un manual de instrucciones entero. Aquí entran cultivos cuyo valor es indirecto o tremendamente variable. El ejemplo más claro son los cereales. Trigo, cebada. Eso es, trigo, cebada, maíz. Por sí mismos no aportan prácticamente nada a las abejas. Su polen no es atractivo y no tienen néctar. O sea que para una abeja un mar de trigo dorado es básicamente un desierto. Un desierto, exacto. Entonces, ¿dónde está su interés? Buena pregunta. No está en el cultivo, está en lo que el agricultor moderno a menudo considera desorden, la flora espontánea que crece en los márgenes. En las lindes no tratadas, en los barbechos, las amapolas, los cardos, los cenicios, esas malas hierbas son las que realmente alimentan a las abejas en un paisaje cerealista. Es una paradoja increíble. Me parece un punto crucial, pero choca frontalmente con el modelo de agricultura de precisión que tiende justo a lo contrario, a la uniformidad, a los campos impolutos. Claro. ¿Cómo se reconcilian esas dos realidades? No se reconcilian fácilmente. Ahí está la tensión. Un paisaje de cereal intensivo, sin un solo margen floral, es un desierto apícola. Uno donde se mantienen esas islas de biodiversidad puede ser un entorno aceptable. Algo muy parecido ocurre con el viñedo. Que, de nuevo, la vida en sí misma no parece muy interesante para las abejas. No lo es. Pero la gestión del suelo entre las hileras de cepas lo cambia todo. Así. Un viñedo con el suelo desnudo, compactado y tratado con herbicidas es estéril.
pero uno donde se siembra una cubierta vegetal de trébol, mostaza o facelia entre las hileras se convierte en un pequeño oasis. Vaya diferencia. Es la diferencia entre un aparcamiento de asfalto y un jardín. Ambos son viñedos en el mapa, pero para una abeja son dos planetas distintos. Y nos queda el olivar, un paisaje icónico. ¿Qué papel juega en este tablero? El olivo es peculiar. Produce polen y en cantidades industriales. Las abejas los recogen masivamente. Entonces es bueno. El problema, según revelan los análisis que se citan en los textos, es que es un polen de bajo valor nutricional. Es como comida basura para ellas. Vaya. Llena pero no alimenta bien. No les ayuda a criar una prole fuerte. Entonces, de nuevo, la clave no es el olivo en sí. La clave, una vez más, es el ecosistema del olivar. El olivo tradicional de secano, con su cubierta vegetal diversa, con tomillos, romeros, lavandas, es un entorno apícola muy rico y complejo. ¿Y el superintensivo? El olivar superintensivo en seto, que a menudo es un monocultivo con el suelo desnudo, tiene un interés apícola muy, muy limitado. Hemos visto los cultivos estrella y los que vienen con condiciones. Pero en esta investigación del paisaje tiene que haber villanos claros, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas banderas rojas que los textos señalan? Esos entornos de los que un apicultor debería huir directamente. Los documentos son muy claros al respecto. La primera bandera roja son los monocultivos extensivos sin rotación y sin diversidad de márgenes. Son los desiertos verdes de los que hablábamos. El festín y hambruna. Justo. Ofrecen un pico de comida muy corto y hambre el resto del año. La segunda son cultivos cuyas flores, por su forma, son inaccesibles. Pero la bandera roja más importante, la que parpadea en neón, son las plantaciones con un uso sistemático e indiscriminado de insecticidas. Sobre todo durante la floración. Especialmente durante la floración. Esos entornos no solo no alimentan, sino que son trampas activas. Son peores que un desierto. Mucho peores. Un desierto no alimenta, pero una trampa mata. Estos lugares generan una dependencia total de la alimentación artificial que tiene que poner el apicultor. Y, lo que es peor, provocan mortandades masivas. Y debilitan a las que sobreviven. Y un debilitamiento crónico de las colonias. Exacto. Todo esto nos lleva a una conclusión que se repite una y otra vez en los informes. No basta con mirar el mapa de cultivos. No. No es suficiente con ver una mancha amarilla de girasol en una imagen de satélite y pensar, aquí hay miel. Hay que ponerse las botas y ver qué pasa en el campo. Hay que investigar las prácticas agrícolas, porque un entorno que sobre el papel es un paraíso puede convertirse en un infierno por una mala gestión de los fitosanitarios. Los tratamientos durante el día, con las abejas trabajando a pleno rendimiento en las flores, son devastadores. Y hay un concepto en estos informes que me pareció realmente inquietante. Las intoxicaciones subletales. Sí. La palabra ya asusta. No hablamos de la abeja que cae fulminada en el campo. Es algo más sutil y quizás más peligroso. Es un enemigo silencioso, y es uno de los mayores desafíos actuales. Un insecticida en dosis subletal no mata a la abeja en el acto, pero la deja herida. ¿Cómo? Puede afectar a su sistema nervioso, haciendo que pierda la capacidad de orientación y no sepa volver a la colmena. Es la abeja que se pierde para siempre. O sea, no vemos una pila de abejas muertas a la entrada de la colmena, sino que la población simplemente se va desvaneciendo. Exacto. O puede acortar su vida útil, de modo que una abeja que debería vivir 6 semanas viva solo 3. O, y esto es gravísimo, puede deprimir su sistema inmunitario. Y eso la hace más vulnerable. Mucho más vulnerable a enfermedades como la varroasis o las virosis. El problema no es solo la abeja que muere fuera, es la que vuelve envenenada y se convierte en un vector de debilidad para toda la colonia. Lo que nos lleva a una conclusión inevitable que subrayan todos los análisis. La única solución real es el diálogo. No hay otra. Un cultivo solo es verdaderamente idóneo cuando existe comunicación y coordinación entre el apicultor y el agricultor. Cosas de sentido común, imagino. Antes de realizar un tratamiento, y que elija el producto menos tóxico y el momento de menor riesgo. ¿Como el atardecer? Justo. Esa colaboración genera beneficios para ambos. El agricultor consigue una mejor polinización y el apicultor protege a sus abejas. La apicultura integrada en el territorio es la única vía sostenible. Ante este panorama tan complejo, la estrategia del apicultor se vuelve fundamental.
Uno de los puntos que más me llamó la atención en el material es la idea de que la diversidad del paisaje es el mejor seguro de vida para las abejas. Sin ninguna duda, es el principio básico de no poner todos los huevos en la misma cesta. Claro. Un paisaje en mosaico, con diferentes cultivos, con rotaciones, con setos, con márgenes florales, ofrece una despensa mucho más estable y resiliente. Reduce los riesgos. Reducen los periodos de escasez. Si un año una helada tardía arruina la floración del almendro, las abejas tienen otras alternativas. La diversidad amortigua los golpes, ya sea una sequía, una plaga o el fracaso de una floración concreta. Y aquí es donde la transhumancia, esa práctica milenaria de mover las colmenas, cobra todo su sentido. Sí, Es la forma que tienen los apicultores de construir su propio paisaje diverso a lo largo del año. efectivamente. La transhumancia es una estrategia para perseguir esos picos de abundancia. Empiezan en el almendro, luego se mueven a la colza o a los cítricos, después buscan el girasol en verano Y terminan en el monte. y quizá terminan en el castaño o el brezo en otoño. Van dibujando un mapa de recursos a lo largo de la geografía y el calendario. Pero eso suena a una logística y una planificación endiabladas. ¿No es solo cargar cajas en un camión? Requiere una planificación exquisita y un conocimiento profundo del territorio. El apicultor profesional debe conocer la fiabilidad de cada floración y, sobre todo, los riesgos asociados a cada zona. El margen de error es mínimo. Mínimo. Una mala decisión, como llevar las colmenas a un campo de girasol justo antes de que lo traten, puede significar la ruina de la temporada y la pérdida de cientos de colmenas. Por lo tanto, el trabajo del apicultor se convierte realmente en el de un detective del paisaje, como decíamos al principio. La investigación es constante. Totalmente. Un buen apicultor evalúa sistemáticamente el entorno, identifica los cultivos dominantes, habla con los agricultores de la zona, analiza los calendarios de siembra y floración para anticiparse. Y la prueba final está en la colmena. Por supuesto, la pista definitiva está dentro. Observar qué tipo de polen de colores están trayendo las abejas en sus patas es la prueba del algodón. Te dice exactamente qué flores están visitando y si el paisaje está ofreciendo una dieta variada o un monocultivo pobre. En resumen, esta danza entre agricultura y apicultura es mucho más delicada y compleja de lo que parece. Muchísimo más. La calidad de un entorno para las abejas no se mide en hectáreas de flores, sino en la duración de esas floraciones, en las prácticas agrícolas asociadas y, fundamentalmente, en cómo cada pieza encaja en el puzzle global del paisaje. La conclusión central de todo el análisis es esa. La colmena no es una caja aislada, es un sensor biológico que está íntimamente conectado a su territorio. Ya. Y la habilidad para leer e interpretar las señales de ese territorio se ha convertido posiblemente en la competencia más valiosa para el apicultor del siglo XXI. O sea, ya no es solo saber de abejas. Ya no basta con ser un experto en abejas, es imprescindible ser un experto en paisajes. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo lo que hemos hablado. A ver. Si la salud, la diversidad y la productividad de nuestras colmenas son un reflejo tan fiel de la salud, diversidad y manejo de nuestros paisajes agrícolas, ¿qué nos está diciendo el estado actual de la apicultura sobre la salud de nuestros campos y, por extensión, de nuestro propio sistema alimentario? Caminando entre abejas, aprendiendo de la apicultura.